Tomen asiento, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Son todos bienvenidos a este lugar. Los porteros así cuando le recibían le decían eso, ¿verdad? ¿Alguno no le dijo eso? Yo creo que a todos le dijeron, son todos bienvenidos a este lugar. Son todos bienvenidos también a aquellos que están escuchando a través de Internet, de YouTube, a través de este medio de comunicación que Dios nos da. Que Dios les bendiga a todos ustedes allí en sus hogares, aquellos que no han podido venir hoy por diferentes motivos, algunos que están enfermos, necesitados de diferentes maneras. Que Dios sea contigo y la paz de Dios llene tu corazón, al igual que todos nosotros aquí en este lugar. Amén. Te invito a que le demos un aplauso al Señor. Él lo merece. Gloria a Dios. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de un aplauso y de mucho más. Aleluya, gloria al Señor. Todas las canciones que hemos cantado hasta este momento han tratado de una necesidad que hay en nuestros corazones. Sin querer, queriendo, muchas veces hacemos las cosas. Y hoy se ha dado todo así de esa manera. Canciones que por lo general cantamos diciendo, Señor, te necesito, Señor, tú eres mi necesidad, Señor. Y este es un poco el tema de que hoy vamos a hablar, por la palabra del Señor. La necesidad del ser humano, la necesidad que tú y yo tenemos es Jesucristo. Todos pasamos por diferentes necesidades y podemos decirlo cada uno de las necesidades que tenemos, pero tenemos que entender en estos tiempos que nuestra prioridad en cuanto a necesidad tiene que ser el Señor Jesucristo. Y Él está presto siempre, está disponible para llenar, para colmar nuestras expectativas, para extender su mano amiga a aquel que lo esté necesitando, para sanar al que está enfermo, para levantar al que está caído. Así es Jesús. Ese es nuestro Señor. No es un ídolo, no es algo que está allí en la pared, clavado o dibujado, como en diferentes lugares los hay. Es un Dios vivo y eficaz, que no lo vemos, pero que está en nuestro corazón. Que no lo vemos, pero camina ante nosotros. Pero que no lo vemos, pero nos anima. Sentimos algo en nuestro corazón. Sentimos algo en nuestro espíritu que nos llena de Él. Que cuando leemos su palabra y venimos ante tu presencia, nos hace hasta llorar. Nos reflejamos en su palabra como un espejo, así nos vemos, y el Señor toca en nuestros corazones, porque es un Dios vivo. Y de Él tenemos necesidad. Hermanos, si nosotros hiciéramos una encuesta, por ejemplo, en la calle, tendríamos diferentes respuestas, varias respuestas y diferentes respuestas en cuanto a la necesidad del ser humano, en cuanto a Jesucristo. Algunos posiblemente nos digan que no tienen necesidad. Algunos van a decir que tal vez que sí, pero más o menos. Algunos van a poner por delante de Él algunas otras necesidades, quizás lo económico, la enfermedad, quizás aquellos que quieran pasar mejor confort aquí en la tierra, pero quizás no vayan a poner a Jesucristo. Pero nosotros los cristianos entendemos que esa es nuestra prioridad. Jesucristo es nuestra necesidad. Jesucristo es mi necesidad, Jesucristo es nuestra necesidad. Y a pesar de que el mundo no lo crea, y aunque quizás recibamos respuestas en cuanto a esa encuesta que podemos hacer, esas preguntas así a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, quién sabe cuánto, nosotros sabemos que aunque ellos no lo crean, nosotros tenemos la razón, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es todo para nosotros. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había hecho cantidad de cosas allí en el cual decía, el Señor es mi necesidad. Recordando un poco esa historia del apóstol, él decía, y no es el pasaje de hoy, pero lo recuerdo en este momento, y él decía, todas las cosas que yo sé, que yo soy, que he ganado hasta este momento, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Era su necesidad de ese hombre desde el momento que se entregó a Cristo, que tuvo ese encuentro con Él. Desde ese momento en adelante la necesidad era encontrarse con el Jesús todos los días y hacer su voluntad. Y que eso sea lo primario en nosotros en estos tiempos, hermanos. Es que estamos en tiempos tan difíciles, tiempos de tantas necesidades, pero que esas necesidades que tengamos no las pongamos como número 1, número 2 delante del Señor, sino que sea Él el primero en nuestras vidas. Jesucristo es la necesidad. Jesucristo es la necesidad para el ser humano. Tenemos que tomarlo así de esa forma. Nosotros podemos hacer preguntas en nuestra casa. Y sabe que yo hoy, cuando estaba allí almorzando con mi esposa y mi hijo, hablando sobre este tema, les dije, si Jesucristo es nuestra necesidad, ¿cómo lo toman ustedes a esto? Mi esposa me dijo, aunque en Jesucristo tenemos todo, pero muchas veces hay cosas que pasamos, en lo cual aunque estamos en Cristo, igual las vamos a sufrir. Y ella me dijo, no te olvides de que Jesús dijo
en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esto es verdad. Aunque Jesucristo llena todas nuestras expectativas, nuestras necesidades, pero Él lo dijo así. Y cuando Él le habló de sus discípulos también, Él les dijo el costo del discipulado, el costo de seguirlo a Él. Él les dijo, tomen su cruz todos los días y síganme. El que quiere ser mi discípulo, decía Él, debe tomar su cruz todos los días. Y cada uno de nosotros tenemos una cruz. Mi cruz no es igual a la tuya no es igual a la del hermano, cada uno tenemos una cruz diferente. Todos tenemos situaciones diferentes en las cuales cada día cargarla allí, pero seguir a Jesús, porque Él es nuestra necesidad. Él es lo primario para nosotros. Mi hijo me dijo, todos los jóvenes que somos cristianos o que estamos en un lugar cristiano, conocemos al Señor o lo estamos conociendo, pero eso no quiere decir que no pasemos situaciones en las cuales son difíciles para nosotros. O sea que el joven cristiano también va a pasar por esas cosas en el cual tiene que buscar a Dios con todo su corazón y poner a Jesucristo como su necesidad primaria en su vida. Él me dijo algo que en ese momento yo creo que hasta me predicó. Me dijo, a través de la computadora, a través del internet, conocemos al mundo. En el tiempo que yo me crié, y todos aquellos que son de mi edad, un poquito más joven o más de edad, todos entendemos esto, que si nos tenían encerrados en casa no conocíamos nada del mundo. Que las necesidades que teníamos es como que solamente en casa se cubrían esas necesidades. Y no sabíamos muchas cosas si no salíamos al mundo. Y mi hijo me dijo que a través de la computadora conocemos al mundo, porque allí ellos buscan y encuentran todas las cosas. Pueden encontrar información de Dios, del Evangelio, pero también pueden encontrar pornografía y cosas que los llevan a la perdición. Y cada uno busca aquellas cosas que quieren satisfacerse. Pero nosotros los cristianos tenemos que luchar contra todo eso, hermanos, que nos ofrece el mundo y poner como prioridad en nuestras vidas la necesidad de conocer a Cristo cada vez más. Me acuerdo de los apóstoles allí cuando estaban predicando el Evangelio, Pablo y Silas. Había una necesidad de ellos a pesar de que estaban encarcelados, a pesar de que habían sido azotados y cuántas cosas tremendas pasaron por causa de predicar el Evangelio, por causa de decir Jesucristo es tu necesidad, tenés que ponerlo primero a Él. Ellos fueron allí encarcelados y cuando estaban allí en la cárcel y en el cepo, ellos no se quejaron, sino que tenían la necesidad de adorar a Dios. Y allí comenzaron esa noche a alabar a Dios, hermanos, y algo tremendo pasó. ¿Por qué? Porque ellos pusieron como número uno a Jesucristo, al Señor, y le alabaron allí. Había una gran necesidad en los discípulos. Antes de que Jesús se fuera a los cielos, le dijo, ustedes esperen en Jerusalén, porque yo rogaré al Padre y Él enviará el Consolador. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y van a ser testigos en toda esta tierra. Y había allí una premisa en esa gente. Dice la Biblia, allí en Hechos que eran como 120 en números. Y ellos tenían la necesidad de estar congregados. Y después de tantos días, tantas oraciones, tanto tiempo de estar en unidad, en ayuno y oración, buscando el rostro del Señor, de repente descendió el Espíritu Santo y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y toda la gente que estaba allí a su alrededor, que habían venido de otros lugares allí a Jerusalén, le oían hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo le dio en ese momento otras formas de hablar para que comunicaran el Evangelio. Es diferente a lo que muchas veces ocurre, quizás en nuestras congregaciones, que hablamos en otras lenguas que no se entienden, pero no estamos comunicando el Evangelio. Ese fue el propósito por el cual el Espíritu Santo descendió. La idea era que la demás gente conocieran las maravillas de Dios. Pero ellos, hermanos, tenían como necesidad cumplir lo que el Maestro le había dicho, y así se cumplió. Quiero, antes de leer el texto de este mensaje, quiero referirme a los jóvenes, debido a lo que mi hijo me decía hoy. Allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, le dice específicamente al joven. Allí dice, joven, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en tus caminos, en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal,
porque la adolescencia, y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales no tengo en ellos contentamiento. Aquí Salomón le está diciendo a los jóvenes: vive como quieras, decide como quieras, pero sabe que por todas estas cosas un día Dios te va a juzgar. Y este es un tiempo, siempre han sido difíciles, pero estos tiempos, hermanos, que el enemigo de nuestras almas está librando una batalla tremenda contra nosotros, contra los seres, contra los cristianos, pero también por todo el mundo con todo esto que está pasando. Y los jóvenes, ustedes están siendo avasallados por todos lados, porque en la edad de la adolescencia, digamos la niñez, la adolescencia y la juventud, es ese tiempo de preparación para la vida. Y según lo que hayan adquirido, según aquello lo que ha sido su necesidad, se van a llenar de eso. Y después es lo que van a hacer. Dios te va a juzgar por cómo tú vives tu juventud. Y nosotros como cristianos y como padres cristianos tenemos que advertirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, o a aquellos que tenemos la oportunidad de que se críen a nuestro lado, porque no porque sean nuestros hijos no le podemos dar un buen consejo. O avisarle a los padres aquellas cosas que son buenas también para ellos, advertirles. La palabra dice, bueno, si querés vivir como quieras, pero un día Dios te va a juzgar. Y le da ese consejo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Y cuánta gente hay con esa necesidad que no tiene contentamiento? ¿Por qué? Porque las bases de su vida, hermanos, son flojas. Porque está parado en cosas que no sirven para enfrentar la vida. Y si vamos a la palabra, a lo que enseñó el Señor Jesucristo, Él dijo que si todo aquel que vive, que oye y vive aquello que Él enseñó, le compararía a ese hombre prudente que a pesar de que vinieron las lluvias y las tormentas, dice, pero tu casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. Y es necesario que sea una necesidad en ti, joven. Es necesario que tomes atención en estos tiempos la palabra de Dios y que edifiques tu casa. Y no me estoy refiriendo a la casa como esto, sino que edifiques tu casa espiritual sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Muchas veces estas cosas duelen y cuestan los cambios, y los cambios cuestan, pero es mejor para nosotros. El Señor nos ama, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35. Quiero o no, mejor les invito. Les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. ¿Todos encontraron? Así lo leemos juntos, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Allí vemos, hermanos, una multitud, personas que tenían necesidad. Acá dice la palabra que el Señor los había sanado de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Dice, diferentes dolencias, el Señor se preocupó por ellos y Él suplió sus necesidades. Y aquí vemos esa necesidad que había en la gente. Como hoy en día también los hay. Y como hoy en día también lo hay aún dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos necesidades. Porque no todos vamos creciendo al mismo ritmo. Algunos crecen más rápido que otros.
Todos entendemos, como dice la palabra también, que el crecimiento lo da Dios. Yo planté, dijo Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero todo está también en la importancia de aquel riego. Todo está en la importancia de la necesidad de recibir la palabra de Dios. Todo está en la importancia de recibir aquello que va a hacer bien para esa planta, para que Dios luego le dé el crecimiento. Tenemos que permitir y tener esa necesidad de Dios. El salmista decía, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Él demostraba allí con esa canción, con ese salmo, con esa poesía, la necesidad que había de encontrarse con Dios cada día. Había una necesidad en ese hombre que nos demuestra hoy en día también cómo poder cultivar nuestra relación con Dios. Y él se ponía ese ejemplo allí de ese animal, del ciervo, que bramaba por la corriente de las aguas. Señor, así clama mi alma por ti, Señor. Yo te deseo, Señor. Yo te necesito, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. Acá, como hemos leído sobre Jesús y la comparación que él hace sobre, dice, las ovejas, dice, porque eran desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Saben que, les leo algo acá que escribí, una oveja sin pastor no se alimenta bien. No quiere decir que no se alimente, no se alimenta bien. Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. La oveja no tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. O sea que tenemos que permitir y tenemos que tener esa necesidad de ser guiados por el pastor. Aquí en la tierra Dios ha provisto a esta comunidad de un pastor, en los cuales él busca de Dios, busca en su palabra, Señor, ¿qué le digo a este pueblo? ¿Cómo guío a este pueblo, Señor? Y él nos da allí las instrucciones, ¿verdad? Nos da la forma de cómo seguir adelante por la palabra del Señor. ¿Sabe que Jesús mismo también dijo, allí en Juan 10:14, él dice, yo soy el buen pastor? Él decía, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea que allí había una relación de necesidad de uno con otro. El pastor tiene la necesidad de poder instruirse para poder guiar bien ese rebaño a buenos pastos, y la oveja tiene la necesidad de ser sumisa para que sea alimentada por el pastor, para que el pastor la lleve a buenos pastos, a buenos lugares para que pueda tomar agua. Y que sea esa nuestra necesidad también del Señor, hermanos. Que así como tenemos esa necesidad de tomar agua y comer, que podamos beber y que podamos comer de la palabra del Señor todos los días. Que tengamos esa necesidad como la tiene toda la humanidad, necesidad de Jesucristo, necesidad de conocerle cada día. ¿Y por qué, hermanos, la necesidad del ser humano es Jesucristo? Vamos a ver allí algunos puntos y vamos a ver también a través de la palabra por qué el ser humano necesita a Jesucristo. Como número uno, allí vemos, y nos dice la palabra del Señor, dice, por el pecado está lejos de Dios. ¿Por qué el ser humano necesita a Jesucristo? Porque por su pecado está lejos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. La soberbia, no tener en cuenta a Dios, nos aleja de Él. Dios tenía un plan en el principio. Todos sabemos la historia. Así como dice en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, también plantó un huerto y puso allí una pareja, ¿verdad que sí? Dios le dio instrucciones, le dio órdenes de cómo tenían que vivir en relación con Él. En definitiva, que ellos tenían que entender que su necesidad tenía que ser Dios y nada más. Que su necesidad tenía que ser cumplir lo que Dios le había dicho. Pero allí llegó el tentador y ellos cayeron en desobediencia, cayeron en pecado. De ese momento en adelante fueron apartados de ese lugar, de esa relación hermosa que tenían con Dios, fueron apartados de ese huerto. Y allí, hermanos, comenzó
a vivir el ser humano las consecuencias del pecado. Allí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la necesidad del ser humano es reconocer un punto de que es pecador y que necesita el perdón de Dios. Y que por cuanto hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Ahora una pregunta, ¿Dios quiere esto para el ser humano? ¿Dios quiere esto para nosotros? ¿Dios quiere que estemos apartados de Él? No, Dios no quiere eso. También como punto número 2, allí nos dice, porque en Jesucristo hay perdón y hay vida eterna. ¿Por qué la necesidad del ser humano, hermano, es Jesucristo? Porque en Jesucristo hay perdón y hay vida eterna. Allí en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con estos puntos es como que estamos evangelizando, como que estamos recordando un poco el evangelismo. El pecado nos aparta de Dios, somos destituidos de su gloria, pero por consecuencia de eso hay una paga del pecado, que es la muerte, la separación del ser humano con Dios, una muerte espiritual, y muchas veces también es la muerte física, aunque hay mucha gente que muere sanita físicamente, ese es otro tema, pero lo que se refiere es la separación del ser humano por causa del pecado, no tiene comunión con Dios, no lo puede tener, no lo puede tener. Me acuerdo cuando estuvimos en el interior, allí había una pareja, un matrimonio en la ciudad de Melo, y la señora hablaba con mi hermana Elizabeth y ella le decía, yo todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. Pero la mujer estaba en desobediencia en muchos aspectos. Su necesidad no era Dios. Su necesidad era lo monetario, su necesidad era vivir bien, en tener un buen coche, una buena casa. Sufría si le faltaba algo. Sufría y se ponía mal si las cosas materiales le faltaban. Pero su necesidad no era Dios. Pero así todo, era bendecida. Tenía un buen pasar dentro de todo, pero no era su necesidad Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios bendice a aquellos que son desobedientes? Yo leo la palabra y encuentro algo que es controversial a esto que muchas veces se dice. Porque Dios no puede bendecir lo que es pecado. Dios es santo. Y Él reclama eso de sus criaturas, de su creación, de su iglesia, de que seamos santos. Muchas veces hay errores y dejamos que se levanten fortalezas en nuestras mentes, pensando de que somos los mimosos de Dios y pensamos que Dios nos va a bendecir. Y no es así. Ahora ocurre una cosa. El enemigo, el diablo, imita. Él hace también curaciones. Él hace también cosas que favorecen al ser humano. Y le hacen creer, caen en el engaño de que es Dios que le está bendiciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, yo diezmo y ofrendo, y dentro de todo soy un buen vecino, me llevo bien con mi suegra, y tantas cosas ahí. Y hay un engaño muchas veces. Pero si esa persona se pone a analizar, si yo me pongo a analizar, si tú te pones a analizar realmente nuestra relación con Dios cómo está, aquellas cosas que recibimos, ¿qué serían? ¿De parte de Dios o no? Sabemos, hermanos, que Dios es bueno y dice la palabra que Dios hace salir el sol para los malos y para los buenos. Todas estas bendiciones que tenemos aquí en la tierra, lo que disfrutamos de la naturaleza, todo es dado por Dios. Pero hay una diferencia entre el pueblo de Dios, entre los cristianos y aquel que no lo es. Hay una diferencia entre aquel que se cree ser cristiano y no lo es. Por eso, hermanos, tenemos que analizarnos y desear, Señor, yo quiero que tú seas mi necesidad, Señor. Yo tengo una necesidad de conocerte más. Yo tengo necesidad, Señor, de ver si mi vida realmente está viviendo conforme a tu voluntad. Como hemos leído allí en el segundo punto, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado paga, hay consecuencias. El apóstol Pablo le dice allí a los Corintios, hermanos míos, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y si siembra para lo espiritual, para lo que
en relación con Dios va a recibir lo bueno. Pero si siembra para la carne, de la carne va a recibir corrupción, va a recibir muerte. En lo personal. Y todas esas cosas, aquellos que somos casados y tenemos hijos y nietos, ellos lo están viendo. Por eso la importancia del ejemplo también. Por eso la necesidad que tenemos de buscar de Dios, sí, pero en aquellas cosas que tenemos que arreglar nuestra vida. No es solamente venir al culto y alabar a Dios, cantar. Hoy una canción que cantamos decía de esa adoración que le damos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la calle? Tenemos que seguir adorando a Dios. Pero no vamos a ir el único, ¿verdad? Así, el poderoso de Israel. No vamos a cantar así, o sea, no vamos a cantar y ponernos de rodillas delante de todos, como haciéndonos, porque queda mal eso, no es una forma de vivir como cristiano. O sea, no quiere decir que el adorar a Dios es simplemente cantar y cantar, nada más. O sea que en nuestra vida, en la calle, en todo lugar, también estamos adorando a Dios. Cuando en nuestro trabajo trabajamos con responsabilidad, con esmero, que nuestro patrón o nuestro empleador nos mira diciendo, bueno que tengo a este por empleado. Y eso demuestra una vida de un cristiano, y eso también es adoración. Cuando vamos al ómnibus, por ejemplo, dan un peso de más, eso también es adoración, devolver lo que no es nuestro. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me pasaba varias veces cuando chico iba al almacén, el almacenero me daba plata de más. Y allí estaba la tentación, ¿verdad? Yo sé que a ustedes no les pasó. Nunca les pasó, yo sé que no. Pero yo les cuento por las dudas. ¿Verdad? Cuando te dan una plata de más, un cambio de más así. Y uno dice, qué bueno, me lo quedo esto. Pero qué importante que es también devolver aquello que vino de más. Porque esa persona se va a quedar pensando. Esa persona te está conociendo. Es más, esa persona te conoce. Porque si vos vas al almacén, es porque vas al almacén de aquel del barrio que vos conocés. Y muchas veces no hay de eso de que tú le digas, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y esto y lo otro, y te vengo a predicar de Jesucristo. Eso es bueno que lo hagamos, por supuesto que sí. Pero también el ejemplo, porque yo digo, mira, yo soy cristiano, pero él se dio cuenta después que me dio un cambio de más y no se devolví, entonces el testimonio quedó por tierra. Y así tantas cosas. Cuando tenemos líos con los vecinos, cuando tenemos conflictos con nuestras familias, y algunos son cristianos y otros no, y están viendo nuestro testimonio. ¿Qué necesidad hay de querer salir con la nuestra cuando la justicia es de Dios, hermanos? ¿Qué necesidad hay de esas cosas que nosotros queremos ganar para quedar bien con nosotros mismos y como orondo allí delante de los demás? El que tiene que quedar bien acá es Dios. Y si en algo estamos sufriendo, Él va a hacer justicia. Así lo dice su palabra. Pero yendo al punto de esto que estamos leyendo, el pecado paga con la muerte. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. O sea que la necesidad que el ser humano tiene, hermanos, es también entonces el perdón y la vida eterna. Como punto número 3, dice, porque Jesucristo tiene el amor de Dios. Y todos sabemos este hermoso texto en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, el ser humano, sea salvo por él. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios demostrado hacia nosotros, hacia la humanidad perdida, bajo pecado, que merecemos la condenación, la ira de Dios, pero Jesucristo allí se puso en medio. Jesucristo allí se puso en nuestro lugar. Lo que nosotros teníamos que pagar, lo que la humanidad tenía que pagar, Él se puso allí. Él fue obediente, fue a la cruz y murió por nosotros. Eso es amor. ¿Quién daría a su hijo para que muriera por otro? ¿Tú darías tu hijo para que muriera por otro? Yo no lo daría. Soy imperfecto, hermanos. Creo que tengo amor, pero no tanto como el de Dios. Pero tengo esa necesidad de amar como Dios ama. Tenemos esa necesidad de amar como Dios ama. Romanos 5:8 nos muestra también el amor de Dios. El apóstol dice, aunque seamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces,
la necesidad del ser humano de poder encontrar el amor de Dios. Y eso solamente lo encuentra en Jesucristo. ¿Cuáles son tus prioridades, hermanos? ¿Cuál es tu necesidad? Punto número 4, porque Jesucristo tiene paz. Tienes esa paz que tú y yo necesitamos. Jesucristo tiene esa paz que el mundo necesita. Muchas veces no podemos dormir porque estamos nerviosos y porque estamos llenos de problemas y dificultades y porque ponemos esas cosas antes que lo que es mejor, lo que realmente es la necesidad. Pero nos cuesta cambiar, nos cuesta poner en orden esas cosas, porque es verdad. Yo soy un tipo que por lo general duermo bien toda la noche, pero he vivido situaciones a veces, tanto aquí en la iglesia, con mi familia o en el trabajo, que empezó a carburar allí el mate, ¿vieron? Y comienza uno a perder el sueño. ¿Por qué? Porque está ese problemita allí. Y porque esa necesidad no la puso la mano del Señor. Pero me ha pasado que digo, bueno, voy a orar, Señor, pongo esto en tus manos. Y es real, hermano. Como dijimos hoy, a Él no lo vemos, pero Él responde. Él resuelve nuestros problemas, nos da la dirección. Pero todo está en que tengamos necesidad de Él. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué en el mundo no hay paz? Porque no tiene a Cristo. Hace 2 días atrás me dieron una noticia en Paraguay. Mi cuñado y mi hermana mayor que están trabajando para Cristo allá en Paraguay. Y yo lo escuchaba y digo, espero no pasar por incrédulo, pero dice que se encontraron con un joven que hacía 30 años, hermano, que no dormía. Digo, no puede ser, pará, 30 años que no durmió, se tuvo que caer muerto. Bueno, a veces uno dice algo y no es tan así, ¿verdad? Todos a veces decimos algo y no es tan así. Yo supongo de que él dormiría un poco y se despertaba, sería así. Pero fíjese, hermano, que si uno necesita 6, 8 horas para poder descansar y que una persona durante tantos años no pueda dormir porque no tenga paz, ha de ser algo de tormento. El gadareno estaría para la risa al lado de esa persona. ¿Sabes lo que es no poder dormir durante tantos años? Bajemos un poco, yo qué sé, llevémoslo a 1 año. A veces nosotros no dormimos por 2 días, andamos con una ojera por acá, ¿verdad? Estoy cansado. No, hoy no voy a laburar porque no, ¿verdad? No pasan esas cosas. Porque no hay paz en el corazón. No hay paz en el corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Allí en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, ¿pero por quién? Porque Jesucristo es tu necesidad. Porque Jesucristo es mi necesidad. Punto número 5, porque solo en Jesucristo es quien tiene la salvación. Allí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice una prédica allí del apóstol Pedro, cuando estaban ellos allí con Juan en el concilio, porque los religiosos de la época no querían que ellos predicaran del nombre de Jesucristo. Se había armado allí la tole-tole entre la religión y lo verdadero del cristianismo, y ellos no querían por nada de que se sintiera el nombre de Jesús allí por la ciudad. Pero los discípulos fueron obedientes a su maestro y comenzaron a predicar. Y comenzaron a hacer milagros. Dios hacía milagros. Y había allí un hombre que había sido cojo y el Señor lo sanó a través de la oración de ellos. Y cuando ellos tuvieron esa exhortación de que no lo hicieran más, Él les dijo allí en la palabra, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la necesidad que también tiene el ser humano, la salvación. Y que muchos no lo entienden. Cuando hablamos de salvación, a veces ni nosotros mismos los cristianos lo entendemos. Entendemos que si tenemos a Dios tenemos que tener plata. Entendemos que si tenemos a Dios tenemos que ser sanos. Que nos tiene que vivir bien en todos los ámbitos de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso no es así, hermanos. Eso no es así. Lo primordial es la salvación.
Lo primordial, nuestra necesidad de que seamos perdonados de nuestros pecados. La salvación es un regalo de Dios, un hermoso regalo de Dios, y que muchas veces no lo atesoramos. Y que no vivimos con la alegría que dice el apóstol, que vivamos regocijados en el Señor, porque tenemos ese hermoso regalo de Dios que es la salvación. Pero andamos muchas veces tristes porque se nos rompió el auto o porque capaz que no tengo plata para esto y lo otro. Se sabe, hermanos, nadie quiere pasar necesidad. Nadie quiere pasar mal en esta tierra. Yo no lo quiero. Tú no lo quieres, por supuesto que no. Pero si yo tengo que morir un día enfermo, hermano, pero si tengo la seguridad de la salvación, que eso lo creo con todo mi corazón. Entonces, si yo muero porque esté enfermo, sé que voy al cielo, sé que soy salvo, mis pecados han sido perdonados. Tú no te aflijas entonces si estás enferma o estás enfermo. Yo sé que no quieres pasarlo, yo tampoco lo quiero. Y yo a mí me duele a veces la cintura, Señor, saname. Señor, me duele la ciática, tú lo puedes hacer. Y el Señor me deja así igual, a ver si soy fiel. Hace tiempo que tengo un zumbido en los oídos que varias veces le pedí al Señor, Señor, tú lo puedes hacer, Señor, ¿por qué no me quitas esto? Y bueno, anda al médico también. Si yo le di también sabiduría, entendimiento a los médicos para que ellos puedan también curar, para hacerle bien al ser humano. Todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios, aunque los médicos sean mundanos, pero tienen el entendimiento que ellos tienen. Es de Dios. Dios dio dones a los hombres. Todo es de Dios, para nuestro bien, para nuestro bien. Pero el punto es la salvación, que tenés que tener seguridad de la salvación. Y si hoy no tenés la seguridad de la salvación, no te vayas de este lugar si no hablas con alguien, a un líder. Acércate a alguien, quédate ahí sentado. Si no tenés seguridad de la salvación, quédate y habla con alguien. No te vayas sin la seguridad de la salvación. En realidad estamos necesitados, el ser humano está necesitado de la salvación de Dios. Y eso solamente lo encuentra en Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Lo dijo el apóstol y lo seguimos predicando. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad, nos demostró su amor, nos demostró su misericordia, que aunque nosotros le hemos dado la espalda al Señor, pero que Él nos sigue amando. Tenemos reconciliación con Dios. Hermanos, ¿qué está pasando entonces con el ser humano sin Cristo? Y quiero mostrarles también, allí lo vamos a ir viendo, algunas estadísticas en cuanto, pero vamos a centrarnos aquí en nuestro país, en Uruguay. Nuestro pastor muchas veces ha hablado de estas cosas, de cómo está el ser humano sin Dios, de cómo está este sistema mundano. ¿Qué está pasando con el ser humano que está sin Cristo? Si vamos a los casos de suicidios en Uruguay, hermanos, allí podemos leer, desde el año 2018 hasta ahora, hasta el 2020, porque este año 2021 será noticia el año que viene, ¿verdad? Se van sacando las estadísticas. Fíjense en que 2018, 710 suicidios, 2019, 723 y 718 en el 2020. En total, hermanos, 2.151 personas se suicidaron. ¿Por qué? Por la necesidad de Cristo en su corazón. A veces por ahí recibimos noticias de que a un cristiano también se matan, se suicidan, se quitan la vida. ¿Es verdad? Bueno, decía el Señor, Él es el juez solamente. Lo tal es, hermanos, que la gente no sabe para dónde agarrar muchas veces. Y fíjense al texto que leímos hace poquito rato. Jesús vio la multitud, dice que estaban desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y el mundo sin Cristo, el ser humano sin Cristo está así. No sabe para dónde agarrar, no sabe para dónde ir. Y si buscan solución, hermanos, son la mayoría en lugares equivocados. Van a los brujos, a que le tienen las cartas, al tarot, tantas cosas mágicas, estas porquerías que hay. Pero no buscan a aquel que tienen que buscar. Porque muchos entienden también, porque de una forma u otra han llegado a sus oídos de que tienen que pagar también un precio por seguir a Cristo. Porque acá a este lugar mucha gente vino y se les ha ayudado, Dios los ha bendecido. No por nosotros, Dios lo ha hecho. Hemos sido instrumento en sus manos, nada más. Pero la gente cuando se comienza a predicar la palabra de Dios,
como hemos leído, que Jesús dice que enseñaba el evangelio del reino. Un reino que tiene un rey, que tiene ordenanzas para que la gente viva conforme a la voluntad de ese rey. Y así también es la iglesia. Dios es nuestro rey, Jesucristo es nuestro rey. Y Él ha dado su palabra para que nosotros, parte de ese reino, vivamos conforme a su voluntad. Así está la gente sin Cristo, hermanos. En este año 2020, nos dice allí también que la segunda causa de muerte de jóvenes ha sido el suicidio. Entre los 15 y 19 años, la segunda causa de muerte. Jóvenes, hermanos, que no tienen pastoreo. Jóvenes que no tienen padres para que los guíen. Jóvenes que quizás no hablan con sus padres, pero tampoco tienen el ejemplo de sus padres de cómo tienen que conducirse en la vida. Tienen gran necesidad de Jesucristo. En este año 2020 este año pasado, 42 casos. Muerte de jóvenes de 15 a 19 años. De 20 a 24 años pasaron 75 casos. De 25 a 29 años fueron 76 casos. Y menores de 14 años murieron 3. Todos se quitaron la vida. Se mataron, como uno dice comúnmente. Suicidio, como es que es una palabra, es verdad, pero es como que es una palabra. Se mataron, se cortaron las venas, se drogaron, se tomaron pastillas de más, no sé cuántas cosas y se quitaron la vida. Se han puesto un revólver en la cabeza, se mataron. Tantas cosas. Suicidio. ¿Por qué? Por la necesidad que hay en el ser humano de Jesucristo. Si hablamos, hermanos, en cuanto a los divorcios en Uruguay, cuán necesidad también que hay, cuánta necesidad. En el año 2019 hubieron 3.020 casos. ¿Y a qué lleva esto, hermanos? A que son familias destruidas, familias divididas, hijos desamparados y desorientados, como dijo Jesús, mirando a ese pueblo que estaba como esas ovejas. Porque un matrimonio que se separa son hijos que sufren también. Porque tal vez ese matrimonio sentirá un dolor por la separación, pero uno de los dos, quizás los dos quedan contentos, porque dicen, bueno, me saqué esta plaga de encima. Me saqué a este que me daba dolor de cabeza, que no me dejaba dormir. Tantos problemas. Pero los hijos, hermanos, los hijos, ¿qué pasan con ellos? Están viviendo, están comiendo, están absorbiendo todas esas cosas de que sus mayores están decidiendo. Y es tremendo todo esto que pasa en el mundo, de un mundo necesitado de Jesucristo. De gente, hermano, que está desamparado y que están desorientados y no saben cómo vivir la vida. Y más los jóvenes, como decíamos hoy, que están necesitados de ser instruidos, de ser enseñados. Yo no soy un padre que hable mucho, pero trato de que mi ejemplo sirva de algo. Cuando mi hija Lorena aún no era casada, estaba en nuestro hogar, ¿sabe a cuántos pretendientes saqué de mi casa corriendo, hermano? Cuando yo hablaba con mi hija, hablábamos con mi esposa y con ella, yo no sé si nuestra hija nos miraba porque nos amaba o porque nos odiaba. Pero unos cuantos los saqué corriendo. Bueno, no es así tampoco, ¿no? Corriendo no. Pero yo tenía cuidado de eso que Dios me había dado. Tenía cuidado de esa necesidad que ella tenía, sí, de tener un novio, pero a la vez, ¿qué era lo que iba a agarrar? La palabra del Señor nos exhorta, nos enseña también que no hagamos yugos desiguales con los incrédulos. Y esto apunta a lo que es el noviazgo, lo que es el matrimonio, apunta a los negocios, apunta a muchas cosas. Pero en esto es fundamental, es una necesidad. Cuando este joven venía a casa, mire, con Alejandra, que es mi segunda hija, con Joana no tuve ese problema, pero con Lorena, la mayor, por lo menos 5 o 6 rajaron de casa. Yo lo escuchaba, no, le decía, mirá, vengo a hablar contigo, porque ella me dijo, vos sos el papá, y bueno, la verdad que, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, me gustaría establecer un noviazgo con ella. Yo lo escuchaba todo bien. Y lo primero que le decía era esto, ¿y vos creés en Dios? ¿Tenés fe en Jesucristo? No, yo no, dice. Bueno, entonces acá hay un problema, le dijo. ¿Y qué problema va a haber? A mí no me hace caso, no me hace nada que ella vaya a la iglesia.
mirá, va a haber un problema, ¿sabes por qué? Porque a vos te gusta ir a los bailes, te gusta vivir la vida loca en el mundo, y mi hija no. Acá en este hogar se vive de esta manera. No somos perfectos, pero vivimos, tenemos esta línea de vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos esta necesidad. Entonces, ese joven se desarmaba en ese momento. Y yo le dije, mirá, yo no soy quien para luchar contra el amor, porque cuando hay amor, si es verdadero, algo va a pasar. Mi hermana mayor se casó con una persona que era incrédulo. Hoy es un tremendo siervo de Dios. Es cristiano verdaderamente. Pero son casos excepcionales. Pero no podemos estar jugando con eso. No podemos estar jugando a decir, bueno, se casa y después el Señor lo va a transformar, lo va a tocar. Yo he vivido casos también en mi propia familia, con mi parentela, primos y primas, que sí lo hicieron, pero el que prometió después de venir a Cristo, después que se puso el anillito, hermano, dice, bueno, ahora vivís bajo mi techo, acá se hace lo que yo quiero. Y eso por lo general lo hace el hombre. Entonces yo tenía necesidad, hermanos, de cuidar a mi hija y decirle esas cosas. Después que ella fue mayor, se casó con quien quiso. Bueno, gracias a Dios también él es cristiano. Y están en el camino del Señor y están sirviendo a Dios. Pero siempre hay una necesidad para marcar. Siempre tenemos que estar deseosos de Jesús y de que su palabra las podamos estar viviendo. Hermanos, tengamos por claro esto, no somos perfectos. Somos seres que necesitamos de Dios cada día, que nuestro anhelo, que nuestra necesidad tiene que ser Él. Señor, instrúyeme. Señor, enséñame. Señor, ayúdame a serte obediente. Necesitamos de Él. No somos perfectos, pero tenemos que buscar ese camino de la perfección, ese camino de la santidad. Como decía en cuanto a los divorcios, hermanos, esas familias que se dividen, los hijos desamparados y están desorientados. ¿Y qué va a ser de ellos después? Y hoy en día, hermanos, de hace años hasta ahora, ¿cómo estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿De cuántos jóvenes vemos en la calle robando, drogándose, viviendo esa vida, hermanos, que nadie lo desea para ellos? Porque nadie desea esa vida para esos jóvenes. Aún para gente grande, acá vino gente ya de como 30, 40 años y pico, que ya no están entre nosotros. Hace poco con Marcelo, tu hermano, ¿te acordás, Marcelo, cuando aquel hermano, creo que fue el Melo, ¿no? Que se le ayudó, lo bañamos, bueno, se bañó él, ¿no? Aclaro. Lo ayudamos, se le dio ropa, comida, se le pagó el pasaje y se fue para su ciudad a vivir de vuelta. Gente grande ya, de 40 y pico años, y drogándose, estando en ese hábito, su necesidad era eso. Pero eso lo lleva a la destrucción, eso lo lleva al mismo infierno. Hermanos, fíjense en que, para terminar ya con esto, en 30 años se redujeron el 57% de los matrimonios y la tasa de divorcio se duplicó aquí en Uruguay. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver con la palabra de Dios y con nosotros también. El Señor enseña, Jesús enseñó sobre el matrimonio, y no es un tema que lo vamos a tocar ahora, por supuesto, pero sí para ir apuntando esto en cuanto a los matrimonios, divorcio y todas esas cosas. El Señor enseñó lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre, ¿verdad? Cuando nosotros vamos allí ante al altar y nos casamos, ¿qué lo dijimos? ¿Verdad? Hasta que la muerte los separe. En la enfermedad, en el hambre, tantas cosas, contigo pan y cebolla, te voy a ser fiel, pero sin embargo pasan los años a veces y existen los divorcios, y esto está pasando en nuestro país. No solamente acá, en el mundo entero pasa. Y todo esto, hermanos, porque la gente necesita a Cristo. Pero si hay matrimonios, hermanos, que se divorcian y se duplica todo esto, pero hay una cosa que no se corta, que ahora está el libertinaje, ahora está aquello, bueno, pero yo sin pareja no puedo vivir, porque yo soy un ser sexual también, entonces necesito una mujer. Yo soy una mujer y también necesito un hombre. Entonces no tienen en cuenta a Dios y ¿qué hacen? Ustedes saben lo que hacen. Se comprometen, se casan por detrás del púlpito, como se dice, ¿verdad? Y ahí tienen pareja y tienen su relacionamiento como pareja, como matrimonio,
para satisfacer esa falta de cariño, de amor, el área sexual, pero como pareja. Pero todo eso es pecado. Todo eso es como volver al principio, que el ser humano sin Cristo necesita el perdón de Dios. Y para eso tenemos que revisar nuestras vidas y ver cómo estamos. Entonces quiere decir que el concubinato, quiere decir que entonces todo aquello que lleva a ese libertinaje de parejas, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Esto trae maldición sobre la tierra, esto trae maldición sobre las familias, trae maldición sobre tu vida, sobre aquellos que están viviendo esta situación. Trae maldición, es pecado, a Dios no le agrada. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos entender y vivir que nuestra necesidad es Dios, la palabra de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, allí entonces pasa que el concubinato, el matrimonio gay, ahora estamos viviendo, antes, no me acuerdo, ya cuando en Uruguay se resolvió y se decidió, se le dio, digamos, la libertad al matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Eso también lo vivimos, ¿verdad? Tantas cosas. Y a veces nosotros estamos metidos tanto dentro de la iglesia o de nuestra casa, de nuestro trabajo, y no vemos tanto estas cosas. A veces escuchamos así un poco en el informativo, lo vemos y pasa por ahí las noticias. Pero eso es tremendo lo que está ocurriendo. Y nos tiene que llevar, hermanos, pienso yo, a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y yo cuando te decía que hice esta pequeña encuesta allí con mi esposa y mi hijo, no necesité salir a la calle, aunque a veces sea necesario salir a la calle. Pero allí la hice con esa reunión mientras estábamos comiendo, charlábamos esto. Tú la puedes hacer un día cuando estás con tus familiares tomando unos mates. ¿Qué necesidad tenés vos de Jesucristo? ¿Qué te parece la vida sin Él? Y ahí van a empezar a alargar cosas, hermanos, que hay en su corazón. Lo podés preguntar en los compañeros de tu trabajo, tantas cosas sobre esto. Y vas a ver, hermanos, que también con esto Dios nos va a dar la oportunidad para hacer evangelismo, para comunicar el mensaje y ver la necesidad de la gente. Que en definitiva la necesidad que hay es de que Jesucristo entre en sus corazones. Volviendo al texto que leímos hoy. Jesús le dijo cuando pasó todo eso, entonces dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues, le decía Jesús a los discípulos, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Porque vemos todas estas realidades, hermanos, y causa algo en nuestro interior. Causa tristeza, causa decir, Señor, nuestra sociedad, ¿cómo está, Señor? Nosotros mismos podemos estar viviendo situaciones así, de que no vemos la necesidad de venir a Dios y poder buscar esa solución a nuestro problema. Por sobre todo, hermanos, el perdón y la salvación. Yo sé que si hablamos de necesidad en cuanto a la ansiedad, la necesidad en cuanto... Yo sé que hay todas esas cosas, pero lo primordial es la salvación, el perdón de los pecados. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. Arrepiéntanse conciudadanos, se le decía. Arrepiéntanse en amigos. Arrepiéntanse porque el reino de Dios vino. Estaban buscando al Mesías, que se cumpliera la promesa. Ahí estaba Él predicando y le decía esta advertencia. Y el evangelio que hoy predicamos, el evangelio del reino es el mismo. El arrepentimiento. Es lo que puede traer esa solución, hermanos, ese bienestar para la persona. Porque esas cosas ocurren, claro que sí. No es solamente que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida eterna, que es lo más precioso, como Jesús le dijo a los discípulos, alégrense por esto, pero sino que también va a traer ese bienestar para nosotros aquí en la tierra. Mientras Dios permita, mientras Dios quiera que vivamos aquí en la tierra, hermanos, Dios quiere también que vivamos bien. Dios no nos quiere ver desamparados, como ovejas, como locos por todos lados, buscando sus pastos, cada uno como quiere. Tenemos que tener una línea, una forma de conducir nuestra vida. Y eso solamente lo encontramos en el Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo sea tu necesidad, hermano. Que el Señor Jesucristo sea mi necesidad todos los días.
Y que oremos para que nuestras familias que no conocen a Cristo también, que comiencen a sentir esa hambre y sed de Dios. Que ellos comiencen a decir, yo tengo necesidad de encontrarme con aquel que me dicen que me crió, que me hizo. Yo quiero tener ese encuentro con ese Salvador que dicen, que hace milagros, que hace cosas tremendas en las vidas de aquellos que nos están diciendo que los vivieron. Yo quiero vivirlo. Tenemos que orar por ellos y tenemos que comunicarle también el mensaje. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la necesidad para el ser humano. Pero tenemos que tomar ese lugar como Jesús también lo tomó. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la palabra, lo leímos, Él hizo milagros, sanó a los enfermos, los liberó, ¿verdad? Le dio la enseñanza del reino de Dios. También, hermanos, le enseñó a sus discípulos para que cuando Él volviera a su lugar, ellos siguieran la obra. Y todas aquellas personas que conocieron a Cristo a través del mensaje de ellos, también lo siguieron haciendo hasta que llegó a nuestros tiempos también. Y como dice la oración allí en San Juan, creo que capítulo 17 por ahí, cuando Jesús ora por sus discípulos, Él le dijo, Padre, no te pido solamente por esto, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Esa oración llegó a nosotros hoy en día también. Hemos creído en Jesucristo porque hemos entendido que Él es nuestra necesidad. Y si estás con las prioridades equivocadas, hermano, cambia de actitud. Si yo estoy con las prioridades cambiadas en cuanto a mi vida, tengo que cambiar de actitud, que sea el Señor. En San Juan 6:33 Jesús lo dijo cuando hablaba con Nicodemo. Dice, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque la necesidad que vos tenés de la comida, del calzado, de la vestimenta, si vos buscás el reino de Dios, lo dijo Jesús, primero Él, esa necesidad de Él, estas cosas que son añadidura del reino, esas vendrán. El Señor lo prometió. No es porque estés en Cristo que vas a vivir como un grosero, no, porque Jesús lo prometió, vendrán esas añadiduras. Estás preocupado por el calzado, por la vestimenta, por lo que vas a comer, lo vas a vestir, por el día de mañana. Pero primeramente al reino de Dios. No hace falta más eso, que Él sea nuestra necesidad. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida, hermanos, entonces? ¿Seguiremos adelante? Yo te animo a que sigues adelante, para que continúes el camino del Señor y que no te quedes y que no te bajones por las cosas que están pasando en este mundo. Como dijimos hoy, bien Jesús lo dijo, en el mundo habrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, dijo Jesús, sigan adelante. Y hoy como iglesia, hermanos, tenemos que levantarnos y que Él sea nuestra prioridad. Y hoy como iglesia también tenemos que levantarnos y ser esa oración de respuesta del Señor Jesús. Ore al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Porque toda esta gente que hemos visto ahora de esta estadística, suicidios, divorcios, toda esta convulsión que hay en el mundo, hermanos, por supuesto que todos nosotros no lo vamos a solucionar, pero somos parte del pueblo de Dios que tenemos esa ordenanza de parte de Dios de comunicar el Evangelio, de que hablemos con aquel que está necesitado para que le comuniquemos que Jesucristo es la única salvación, que en Jesucristo está su perdón, su salvación, la vida eterna que necesita, y también para que después las demás cosas le puedan ir bien, si es que Dios quiere que sea así. Hermanos, vamos a levantarnos, vamos a hacer aquello para que Dios nos llamó, vamos a hacer aquello, hermanos, realmente para que Dios nos hizo, para que Dios nos formó, que seamos luz en esta tierra, en este mundo, y la sal de esta tierra. Dios te está invitando a través de esta palabra y a mí también, para que nos pongamos en ese lugar que Dios quiere que seamos. Que no nos peleemos más, hermano, por un cargo. Que no nos peleemos más, nos sentamos celosos porque aquel hizo esto y lo otro. Que no estemos solamente, hermanos, llenos de tareas. Que no estemos solamente llenos de cosas de que yo tengo que hacerlo, un activismo nada más. Sino que busquemos a Dios y Él va a ordenar las cosas. Yo te animo a esto, a que tú ordenes tu vida con el Señor. Para que en estos tiempos, hermanos, la necesidad que hay en el mundo, Dios te pueda usar para que puedas ir a llevar el mensaje del Evangelio. Yo te invito a que te pongas en pie.